Tengan todos mis hermanos en esta mañana. Agradecidos estamos, hermanos, con nuestro Padre Dios en esta mañana que nos da la oportunidad de estar en este lugar de oración, este pequeño grupo de sus hijos, para llevar a cabo su mensaje por medio de Facebook. Gracias le damos por ello. Agradeciéndoles a ustedes, hermanos, que están en sus casitas, que han tomado bien acompañarnos en este servicio. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana para escuchar el mensaje del Señor, le damos las gracias por ello. Los invito a ir a Dios, nuestro Padre, en oración. Oremos. Bendito y amoroso Señor, que moras en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, le damos por la vida que nos presta, Señor. La oportunidad que nos ha dado en esta mañana este pequeño grupo de sus hijos, Padre, de estar en este lugar, para llevar a cabo su mensaje, su evangelio, Padre, su palabra. Señor, pidiéndole, Padre Santo, que esta palabra que va a ser expuesta caiga en los corazones, Padre, de cada uno de nuestros hermanos y amigos, Padre. Señor, que usted, Padre Santo, quite toda cosa que pueda de su mente perturbarnos, para así poder captar todo su consejo, Padre. Pidiéndole también, Padre, que en esta mañana bendiga a nuestro hermano que va a traer estos himnos, que lleguen a tu presencia como lo grato, Padre, y se agrade de ello. También, Padre Santo, bendice a nuestro hermano que nos va a traer una porción más de su santa bendita palabra. Señor, que le dé palabras fáciles, y a nosotros, Señor, quita de nuestra mente toda cosa que nos pueda perturbar, y así poder captar todo su mensaje, Padre, ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, para ponerlo en práctica para aquellos que no te conocen. Quita toda cosa que nos pueda perturbar, y así poder ser edificados en esta mañana en su palabra, Padre. Yo esto se lo pido en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestras faltas. Amén. 48, hermanos. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me parte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera llorarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que aquí solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. 93, hermanos.
93. Más de Jesús. Deseo saber, dice el himno. Más de Jesús. 93. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. Así dejamos la hermano. Ok. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo está? ¿Cómo se ve, brother? Está muy bien. Ándale, sí. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bueno, si prende el micrófono, ¿verdad? Trabaja mejor. Buenos días. Good morning, Mr. Gilbert. Yes. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a este edificio. Y para ustedes que nos están escuchando en Facebook Live, estamos contentos de que nos estén sintonizando en esta mañana. Antes de empezar, como ya se ha expresado en varias ocasiones, queremos extender de parte de la congregación nuestros más sinceros pésames a todas las familias quienes han perdido seres queridos durante este tiempo. Que yo sepa, la familia Cavazos, la familia Montes, la familia Dávila y la familia González, que han perdido seres querientes durante este tiempo, y queremos expresar nuestros sinceros pésames a todos ustedes.
Estamos orando por algunos quienes ya han mencionado, por ejemplo, José Luis Saucedo, nuestro hermano Porfirio, y por otras personas que se han mencionado, por la hermana Sonia González y por otras familias que también nos han pedido las oraciones, que tienen familiares que están pasando por tiempos dificultosos durante este tiempo. De parte de los ancianos, los diáconos y este servidor de usted, estamos en oración, rogando por sus seres queridos y amados, que el Señor les bendiga y los guarde durante este tiempo. Pronto nuestros hermanos ancianos se juntarán nuevamente para ver cuál es la posibilidad de volvernos a reunir aquí en el edificio, así que esté pendiente para la información que nos habrán de dar concerniente a todo esto. Pero mientras nos estamos reuniendo, algunos aquí en el edificio, para tratar de transmitir las clases bíblicas y los servicios de oración hasta su casa por medio de Facebook Live. Yo sé bien que algunos quizás no tengan Facebook Live o sean como yo, que sabemos muy poco de la tecnología y que necesitamos la ayuda de los más jóvenes. Si acaso usted sabe de alguien y puede invitarlo a su casa, le invitamos que lo haga para que estén con usted durante estos tiempos. Si acaso hay personas que ustedes conocen que no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y tienen confianza con ellos y ellos con ustedes, pues invítelos también para que escuchen esta porción de la palabra de Dios. Si ellos tienen la posibilidad de poder entrar al Facebook Live, entonces háganles saber en cómo y a qué horas y cuándo se habrá de llevar a cabo todo esto, para que así ellos también nos puedan sintonizar y estudiar las clases bíblicas y escuchar la predicación de los domingos por la mañana. Y como siempre, si acaso hay alguna necesidad espiritual, los ancianos, nosotros, todos estamos aquí para ayudarle en lo que podamos. Solamente avísenos y estaremos listos para ayudar con lo que se necesite. Si acaso en el transcurso de todo esto, en su familia se encuentran personas quienes aún todavía no son miembros del cuerpo de Cristo Jesús y desean ser bautizados durante este tiempo, llamen a algunos ancianos y ellos le darán más dirección, más aviso en qué es lo que se puede hacer para poder cumplir este deseo que su ser amado tenga en este momento. Y incluso también, si acaso invita a personas que escuchen y vean este programa y también les hagan saber lo mismo, llámenos y nosotros entonces tomamos desde ese punto en adelante la dirección de todo esto para que así se cumpla el deseo de tal persona. En los domingos por la mañana ya terminamos el libro de Colosenses la semana pasada, y hoy en esta mañana vamos a empezar con el libro de Filemón. Es un libro corto, pienso que hoy en esta ocasión se va a terminar el estudio de este libro y luego vamos a entrar al estudio de la primera y segunda a los tesalonicenses. Pero Filemón es el libro que vamos a estar estudiando en esta mañana. Es el último libro que consideramos nosotros como epístolas o cartas que el apóstol Pablo escribe desde su prisión en la ciudad de Roma. Varias veces lo viene a expresar el apóstol Pablo aquí en esta carta, que él es prisionero. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahí mismo nos está dando a entender que él era prisionero en la ciudad de Roma durante las fechas del 60 al 62, más o menos por ahí. Y si acaso usted quiere un poco de fondo histórico de esto, ¿verdad?, puede ir a Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, y ahí le va a dar un poco más de información concerniente a las prisiones del apóstol Pablo en la ciudad de Roma. Y como he dicho, es la última carta que el apóstol Pablo escribe, la carta a Filemón, un hermano apreciado por el apóstol Pablo,
un hermano dedicado a la palabra del Señor, un hermano dedicado a la obra de Dios, y vamos a estudiar un poco más sobre esto. Los versículos de memoria los voy a suspender hasta que todos nos juntemos aquí, entonces ya podemos tratar más con estos versículos de memoria. Pero en esta mañana vamos a ver la carta o la epístola a Filemón. Y le he puesto un ejemplo de un siervo fiel. Un ejemplo de un siervo fiel. Y es una carta donde el apóstol Pablo viene a exaltar a este hombre. Primeramente vamos a la salutación. De esta carta, ya que voy a tratar de cumplir la introducción a este libro y también el estudio a la misma vez. Miramos nosotros que el apóstol Pablo es el autor. Lo menciona en Filemón capítulo 1 versículo 1, dice Pablo. Y ya entendemos nosotros que el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo. Noten aquí en esta epístola que el apóstol Pablo no se dirige al recipiente de esta carta como lo hace a los recipientes de otra carta que el apóstol Pablo escribe. En otras palabras, el apóstol Pablo no menciona que él es un apóstol. El apóstol Pablo no menciona diferentes cosas de su carácter, sino que simplemente escribe Pablo. Y la razón por esto es de que en otras epístolas que hemos estudiado, el problema eran los hermanos judaizantes y también algunos hermanos dentro de la congregación que los judaizantes ya habían persuadido concerniente al apóstol Pablo. Y por lo tanto el apóstol Pablo entonces, al escribir estas epístolas, miramos nosotros que él da un poco más de descripción concerniente a su persona. Pero aquí en Filemón el apóstol Pablo no hace eso, porque el hermano Filemón era un amigo, a pesar de que también era un cristiano, era un amigo del apóstol Pablo y lo conocía muy bien. Había una confianza entre ellos, una confianza cristiana, como usted puede ver cuando lee la carta que le escribe a Filemón. Una confianza tremenda entre ellos. Y por lo tanto, Pablo no tiene que darse a explicar de que él es el apóstol y que él tiene autoridad, porque había un respeto mutuo entre estos dos hermanos, Pablo y Filemón. Y miramos nosotros por lo que escribe Pablo ahí, ¿verdad? Pero noten que en la salutación está el apóstol Pablo describiendo que él se está dirigiendo a Filemón y dice, menciona a Timoteo, el hijo del apóstol Pablo, como hemos visto muchas veces en 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo, un hijo amado del apóstol Pablo, que algunos han dicho que el apóstol Pablo quizás se vino a pegar mucho a este joven que le llama mi hijo amado. Algunos dicen que el apóstol Pablo quizás fue el que lo bautizó. Bueno, no hay evidencias de eso, ¿verdad? Pero dice que el apóstol Pablo, mi hijo amado. Otros dicen que le llama mi hijo amado por causa de la cercanía que tuvo con él mediante al entrenamiento que Pablo le demostró continuamente a este joven. Cualquier que haya sido el caso, miramos nosotros que menciona el apóstol Pablo a este joven Timoteo. Pero lo que es la salutación. Pero luego miramos nosotros, ¿verdad? Ponemos aquí Pablo. Pero luego miramos nosotros que el apóstol Pablo, en los versículos del 1 al 3, demuestra o presenta a este hermano Filemón como un esposo e padre
cristiano. 1, del 1 al 3. Noten que aquí el apóstol Pablo está escribiendo, y le está escribiendo a Filemón, pero menciona a la esposa de Filemón, que es Apía, y luego menciona también al hijo de Filemón, que es Arquipo. Miramos nosotros una reverencia que Pablo le viene a demostrar a este hermano Filemón a consecuencia de ser un esposo y un padre ejemplar. Y más de esto, miramos nosotros que en la casa de ellos se estaba reuniendo una congregación. Solo que Pablo lo viene a exaltar por el esposo y el padre cristiano que él era. Aquí hay una lección tremenda para todos nosotros, hermanos. Nosotros debemos de entender, y especialmente durante este tiempo de la pandemia, regresamos al tiempo de los patriarcales. En los tiempos de los patriarcales el padre era la autoridad. Los padres eran la autoridad. Y ellos son los que actuaban como un tipo de sacerdocio, ¿verdad? Sacerdote en aquel entonces. Hoy en día sabemos nosotros que el cristiano es un sacerdote, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Y miramos nosotros que como padres tenemos una gran responsabilidad. Simplemente porque no nos estamos reuniendo en el edificio y ya la maestra nos encarga de enseñar a nuestros hijos, y ya el predicador o el anciano o la persona que está dando la clase ya no está dando la clase, que nosotros podemos relajarnos y podemos tomar, como dicen hoy en día, tiempo off. Pero es cuando más se necesita, es decir, es cuando más la familia necesita de nosotros, los padres, los líderes. Porque no nos reunimos los domingos, pero estamos en casa. Y quien debe de tomar la dirección en todo esto, en lo espiritual, somos nosotros, los jefes de la casa, los padres. Durante la semana, ¿qué tanto tiempo pasamos nosotros orando con nuestras esposas y con nuestra familia? O sea, para que podamos continuar cultivando lo espiritual en cada miembro de mi familia. Porque existe la posibilidad de que se nos puedan enfriar nuestros hijos, nos podamos enfriar nosotros como cristianos y nuestra responsabilidad. Entonces, los ancianos han tomado la iniciativa delegada por Dios hacia ellos, Hechos 20 y 28, para poder hacer lo que tienen que hacer concerniente a la pandemia que está existiendo. Pero yo como padre, esto no quiere decir que tengo mis días off, tengo que tomar una responsabilidad. Y en el hogar tengo que ser yo el dirigente, tengo que ser yo el predicador, el maestro, enseñarle la palabra de Dios a mi familia. Y esto es lo que vemos nosotros en Filemón. En Filemón miramos nosotros un esposo dedicado a su esposa y enseñando las cosas de Dios. Y un padre dedicado a su familia, especialmente aquí a su hijo, enseñándole las cosas del Señor, y aún también tomando responsabilidad de el resto de la congregación que se encontraba en su casa. El resto de la congregación enseñándoles la palabra de Dios. Y claro, ¿verdad?, que hay versículos que hemos mencionado anteriormente que podemos usar en esta ocasión para poder comprobar mi responsabilidad como jefe, como dirigente de mi hogar, en qué es lo que debo de hacer. Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 y 7. Está Efesios capítulo 6, versículo 4. Está Isaías capítulo 38, versículo 19. Y otros versículos que nos enseñan mi responsabilidad como jefe, como dirigente del hogar, en enseñar la verdad, la palabra de Dios. Y esto es lo que miramos nosotros en Filemón. Y Pablo lo exalta por esto. En los versículos 1 al 3 miramos nosotros esto. Pero la segunda parte miramos nosotros
que Pablo también exalta a este hombre, Filemón, por ser un siervo fiel. Estos son los versículos del 4 y 5. Un siervo fiel. Esto es lo que dice el versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Un hermano fiel que no simplemente se presenta como un orador, como un maestro, como una persona que enseña, sino que se presenta también como una persona que pone en práctica lo que enseña, lo que predica. El apóstol Pablo dice que él entiende, versículo 5, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes en el Señor Jesucristo. Y esta fe de Filemón era una fe en acción. En otras palabras, como dice Santiago capítulo 2, que la fe está muerta cuando no hay obras, pero cuando hay obras, entonces uno puede ver claramente que la persona tiene fe en Dios, que es un obrero fiel. Y esto es lo que el apóstol Pablo está demostrando aquí. Ahora, ¿qué obras vino a manifestar Filemón? Pues el texto no lo enseña, ¿verdad? Ni tampoco lo dice, sino que miramos nosotros que fue un hombre que vino a demostrar la fe en obras. Pero no de lo que dice el versículo 6 y 7. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido fortalecidos los corazones de los santos. Entonces Pablo ya está hablando del tercer punto aquí, y esto es sobre los frutos de Filemón. ¿Ok? 1, versículos 6 y 7. Sobre los frutos. Estas palabras, fue un hombre que vino a demostrar frutos cristianos. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el versículo 7 dice que vino a confortar los corazones de los santos. La pregunta es ¿cómo?Nosotros tenemos que entender que somos paracletos. Esta palabra se usa en referencia al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, 15 y 16. Pero la palabra paracleto quiere decir simplemente uno que se acerca, uno que se acerca. Y el cristiano entonces es uno que se acerca a cualquier individuo en necesidad de algo. Nosotros nos acercamos. Puede ser que una familia haya perdido un ser querido, entonces tenemos que paracletear, ¿verdad? Tenemos que arrimarnos para darle consolación, para darle ánimo, para volver a traer el entusiasmo en esa familia que han perdido durante ese tiempo de dolor. Cuando una persona necesite otras cosas, bueno, déjenme leer el siguiente versículo y creo yo que vamos a entender lo que estoy tratando de decir. Se encuentra en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, está hablando aquí de los ancianos. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto está hablando del liderazgo. Puede incluir al predicador, pero incluye a los ancianos. Y dice la siguiente manera: puede incluir a cualquier hermano, ¿verdad?, que viene a llenar lo que dice el versículo 12. Pero note lo que dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Un paracleto es uno que se acerca a los ociosos y les da ánimo. Les viene a ayudar para que no sean perezosos.
se acercan para poder fortalecerle, para poder entrenarles, para poder enseñarles, para que salgan de su perezosidad, ¿verdad? De que ya no sean perezosos, sino que ya vengan a demostrar un ferviente deseo de querer hacer las cosas de Dios. Segundo, dice que alentéis a los de poco ánimo. Hay aquellos que se encuentran en un cristianismo mediocre. No están bien ociosos, no están bien perezosos, que no quieren nada, pero están entre medio de, tibio, frío y caliente. Están entre medio y es que son tibios. Entonces hay que acercarnos para animarles. Ahora, ¿qué situación le esté causando su manera de ser? Bueno, todo tiene que investigarse. ¿Por qué? Quizás tenga una mujer que no le esté ayudando y eso le esté afectando. Quizás tenga hijos que no son un ejemplo ejemplar y él se siente fatigado, se siente caído por causa de eso. Quizás sea el ambiente en el cual él viva, no lo sabemos, pero uno tiene que investigar y tiene que darle aliento a estas personas de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles. Un débil puede ser de la A a la Z, ¿verdad? Un hermano maduro en Cristo Jesús puede ser un hermano débil, en el sentido de que tenga ciertas cosas en su vida, ¿verdad? Que sea fuerte, pero en otros lugares es débil. Entonces hay que acercarnos y ayudarles para que esa debilidad se venga a quitar. Que sean pacientes para con todos. Como usted bien saben, hermanos, nosotros quienes estamos en liderazgo, que tratamos con la congregación, necesitamos que ser pacientes. ¿Cómo quisiéramos que rápido se corrigiera cualquier asunto? Pero nunca es tan fácil así. Y ustedes, hermanos, miembros del cuerpo de la iglesia, ustedes saben a lo que me refiero. Y se necesita mucha paciencia, tanto el liderazgo con los miembros como los miembros con el liderazgo. Porque estamos tratando con carácter, estamos tratando con personas y tienen diferentes mentalidades, diferentes situaciones en su vida, y esto es lo que se lleva a cabo, la paciencia. Hay otro texto que nos enseña en 2 Timoteo capítulo 12, versículo 24. En 2 Timoteo 2, 24, note lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al siervo de Dios. 2 Timoteo 2, 24 dice: pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero el punto es esto: ¿cómo se trata o cómo pudiéramos ser nosotros amables? Dice aquí la palabra, siervo que sea amable para con todos, sufrido. Especialmente cuando estamos tratando con una persona con un carácter fuerte. Es difícil. Y por lo tanto sabemos nosotros bien, ¿verdad?, que esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto es lo que miramos nosotros en Filemón. En Filemón, un hombre de carácter, un hombre que demostró su fruto hacia no solamente a su familia, sino que también a toda la congregación. ¿Alguien tiene algo que añadirle a esto? ¿No? Ya entramos al quinto punto del libro, hermanos. Al quinto punto del libro ya es lo que realmente el apóstol Pablo ya le está pidiendo a Filemón, ¿verdad? Ok. La petición de Pablo. Capítulo 1, versículos del
8 al 17. Y la petición de Pablo, aunque son muchos versículos, pero se puede reducir en una palabra bien simple. La petición del apóstol Pablo se puede reducir a la palabra perdón. Perdón. Pablo le escribe a este hermano para que él entienda de que Onésimo, el siervo de él, se había ido de él por un tiempo para que así él pudiera encontrar a Cristo. Pero que ahora Onésimo ya regresaba. Y que Onésimo ya no regresa como un esclavo, sino que regresa como un siervo del Señor. Y Pablo le está pidiendo a Filemón que le perdone por lo que haya hecho. Ahora la Biblia, o más bien el libro, no lo describe qué es lo que Onésimo vino a hacer. No lo describe, nomás dice que se encontraba en Roma. Ahí fue donde Pablo lo encontró. Y que ahí en Roma Pablo lo convirtió. El mismo texto nos dice, ¿verdad?, que él fue convertido ahí con el Evangelio en Roma. Y ahora que regresa a él, que le perdone. Es interesante en cómo el apóstol Pablo trata estos asuntos delicados en la vida de Filemón. A pesar de que fue un hombre, un siervo de Dios con carácter, de madurez, sincero, noten cómo Pablo primeramente exalta a este hombre y luego ya le presenta la necesidad. Porque Filemón no sabía, no había teléfonos, no había nada de que Filemón se diera cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Pero ya ahora, cuando mira a Onésimo, pues yo no sé qué se le vino a la mente. Pero ya cuando se entrega la carta y que lee la carta, entonces ya Pablo esperaba que hubiera un cambio de perspectiva en Filemón. ¿Tendría Filemón enojo? ¿Tenía Filemón ansiedad de castigar a este siervo, a Onésimo? No sé, pero Pablo dice, perdóname. Ahora yo estoy seguro que Onésimo, ya como cristiano, que fue educado y entrenado por el apóstol Pablo, Pablo le enseñó de que tenía que arrepentirse de sus maldades. Y yo creo que por eso regresa Onésimo a Filemón. Y cuando llega ahí, ¿verdad?, aunque todo esto no lo declara la palabra del Señor, estamos infiriendo por medio de lo que la Escritura nos enseña. Llegando ahí Onésimo, estoy seguro que le pidió perdón a Filemón. Aunque la Biblia no lo mencione, pero estoy seguro que Filemón le pidió perdón a Filemón. Ahora, cuando nosotros nos hace algo o un daño y que un hermano o hermana nos pide perdón, ¿qué sucede en nuestra vida? Hay personas que perdonan, pero que jamás se olvidan de lo que se ha hecho y jamás quitan aquella espinita que ha sentado el pecado que ha cometido la persona que ha pedido perdón en la vida de la persona que fue el recipiente del pecado. Ahí es ese estorbito, ¿verdad?, de que cuando suceden cosas, como que eso inmediatamente viene a la mente de uno y que no nos deja en paz. Bueno, esto es a lo que Pablo estaba tratando de tratar con Filemón, que esto no existiera en él. Porque este tipo de carácter o este tipo de situación en nuestra vida, hermanos, Hebreo dice que nos puede llevar a una raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice que nos puede llevar a una raíz de amargura. Y cuando la amargura viene a nuestra vida, no solamente nos afecta a nosotros, sino que nos afecta también a todos aquellos alrededor de nosotros. Y digo esto porque en ocasiones, ¿verdad?, quizás se surja la plática de tal hermano o hermana que
nos ha hecho un daño en nuestra vida, y en vez de hablar bien de tal persona, comenzamos a meter la espinita, ¿verdad?, a hablar mal de tal persona. Cuando todo eso ya se ve de quedar al olvido. Solo que aquí en los versículos del 8 al 17 el apóstol Pablo está tratando esto. Y el apóstol Pablo le dice, ya en el versículo 18, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo ya entonces dice, si esta persona te hizo algo, entonces yo estoy tomando la responsabilidad por él, así que mírame a mí. Y noten el carácter que el apóstol Pablo demuestra aquí de Cristo Jesús. Y es por esto que tenía yo el versículo 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, como de memoria. Porque dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y cuando miramos nosotros la actitud de Pablo, miramos una actitud exactamente de Cristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Nosotros estamos bajo sujetos a Satanás, dice Hebreos 2, 14, 17, porque estábamos en pecado y le pertenecemos a él. Entonces Cristo Jesús vino a decirle al diablo, ¿verdad? Yo voy a pagar por todos estos. Yo voy a derramar mi sangre para que ellos sean libertados. Y es lo mismo que Pablo está diciendo, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Ponlo en mi cuenta. Y luego miren lo que dice el versículo siguiente. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. El mismo carácter de Dios. ¿Quién le debe a quién? Nosotros le debemos a Dios. Dios no nos debe a nosotros. ¿Qué negocio tenía Dios de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, verdad? Para morir por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, aún estando nosotros en pecado. Esto lo declara Pablo en Romanos capítulo 5, versículo del 8 en adelante. Aún estando en pecado, dice, Cristo vino y murió por nosotros. O sea que aquí Dios está diciendo, yo no te debo a ti, tú me debes a mí. Pero aún así, yo como quiera he enviado a mi Hijo para que venga y muera por ustedes, para que ustedes puedan tener salvación. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí a Filemón, versículo 19. En 20 dice, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esta palabra está pidiendo por Onésimo que se haga y que se cumpla la voluntad que yo te estoy pidiendo, que estoy poniendo a tus pies para que tú lo vengas a considerar. Y claro, ¿verdad? Esto es lo que habla los versículos es del 8 al 22, del 8 al 22, porque ahí está hablando de todo. Y fíjese que es precisamente que la iglesia debe entender que es Cristo mismo, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a los Colosenses, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así es. Él quiere formar un carácter de Cristo en él. Y él se pone como ejemplo en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo mostró en su persona. Entonces cuando vamos a molestar a un hermano, en primer lugar tenemos que ver que estamos tratando con Cristo mismo. Y el hermano que va a ser amonestado debe estar tratando conmigo sabiendo que es Cristo mismo quien está amonestando. Es la manera en que podemos llegar a la unidad, se puede arreglar el problema, porque va a haber humildad, va a entender, porque somos un cuerpo, somos miembros, nos interesamos. Para ustedes que nos están sintonizando, que no muy bien escucharon esto, el hermano Alejandro dice que así pues tenemos que ser todos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús, como Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y es cierto, llegamos a una nueva cultura. Esta cultura es la cultura que Cristo ha establecido para cada nosotros. Y como nuestro hermano Alejandro dice, si yo pertenezco a Cristo
y mi hermano que voy a amonestar pertenece a Cristo, entonces tenemos que comprender, porque estamos tratando de cumplir el mismo propósito. No nos estamos tomando ventaja uno al otro, no nos tratamos de destruir uno al otro, sino que nos tratamos de ayudar uno al otro, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y queremos aumentar no solamente nuestra espiritualidad, pero en nuestra madurez también, uno para con el otro. Y es cierto, es cierto. Es el comentario de nuestro hermano Alejandro de esta mañana. Muy bien, hermano, gracias. Y por último, hermano, miramos nosotros entonces que los versículos del 23 al 25 ya son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y estos versículos los estudiamos la semana pasada, donde hablamos de diferentes líderes, hermanos que anduvieron con el apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo los entrenó en aquel entonces. Por lo que, para hacer un pequeño resumen de este libro, la carta o la epístola que el apóstol Pablo escribe a Filemón es una carta en donde Pablo exalta la vida de este hombre Filemón y viene a poner en alto a él, a su familia y a la congregación a la cual él sirve en aquel entonces. Y le hace una petición a este hombre de que venga a perdonar a Onésimo, un esclavo de él que había huido de él, que le había causado daño, pero que de una manera u otra encontró al apóstol Pablo en Roma y fue convertido al cristianismo, y Pablo ahora lo envía de nuevo a Filemón, y miramos nosotros que era una epístola en donde se le escribe para explicarle a Filemón, y una epístola para que hubiera una reunión buena entre ellos, y para que así puedan continuar viviendo el cristianismo que habían aceptado en la vida de ellos. Así que terminamos con esta carta. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos, y vamos a prepararnos hoy en esta mañana para nuestro sermón en esta mañana. Va a haber un pequeño intermedio y luego volveremos para escuchar el sermón de esta mañana. Que el Señor nos bendiga y lo guarde a todos. Gracias.